Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre glorioso de Jesús. Aquellos que están viendo esta mañana en línea también les damos la bienvenida. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a este tiempo que tenemos en la palabra de Dios esta mañana. Padre, te agradecemos por la vida que nos das, Señor. Te agradecemos que podemos venir y reunirnos, Padre Santo, por medio de tu Espíritu que nos junta, que nos trae con un deseo, Señor, de adorar tu nombre, de saber más de ti, de ser, Señor, conformados a esa imagen gloriosa de Jesús. Te agradecemos, Señor, y como hemos cantado esta mañana, Señor, toda la gloria es para ti. Tuya es la gloria porque tú eres Dios, Creador, tú eres nuestro sustentador, tú eres el que haces todo, Señor, para que nuestras vidas sean unas vidas que podamos vivir, Señor, de significado para tu gloria. Y este momento pido, Señor, que unjas mis labios, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, para que aquello, Señor, que diga sea inspirado por tu Espíritu, que tu pueblo pueda recibir, Dios, la verdad que nos hace libres. Y este momento, Señor, te agradecemos por estar aquí y guiarnos, Espíritu Santo. Bienvenido eres en este lugar. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Padre, y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y continuamos nuestro estudio en la serie Siervos de Dios. Hay mucho que compartir en este tema. Por eso hacemos muchas veces la enseñanza en serie, porque sería mucha verdad, mucha información para solamente dar verdad o tratar de dar la verdad en un mensaje. Así que lo cortamos en porciones que podemos digerir, que podemos recibir y podemos también poner en práctica, poner en obra, aprender, pero dejar que el Espíritu Santo use esa palabra para formar nuestras vidas. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4 y el capítulo 11 del libro de Hebreos. 1 de Timoteo 4 y Hebreos capítulo 11. En 1 de Timoteo 4 encontramos el versículo clave para esta serie, donde Pablo le dice a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, toma acción. Y aquí menciona dos acciones. Una en desechar algo, desechar lo que es profano, las fábulas, las cosas que la gente dice que no tienen y no nos conducen a la piedad. Acuérdense, leímos que el apóstol Pablo dijo: la verdad que él predicaba era la verdad del evangelio que conduce a la piedad. Y aquí nos dice también que debemos tomar acción. Ejercítate para la piedad. La piedad, como creyentes, es algo en que nosotros hemos sido llamados a hacer, porque nuestro Dios es santo. Nosotros también hemos sido llamados a ser como Él. A veces usamos palabras que la Biblia, ¿verdad? Pero el significado no nos impacta como debe impactarnos, o no lo entendemos tal como la Escritura lo da a conocer. Por ejemplo, la palabra creyentes, decimos nosotros somos creyentes, o la palabra simplemente creer. Muchas veces, a menudo es malentendida esa palabra o esas palabras, porque le damos un significado que realmente no es lo que la Biblia dice. Un creyente, una persona que cree, tiene significado conforme a la Biblia. Y la fe, el creer, es más que una acción intelectual de la mente, porque nosotros creemos muchas cosas con nuestra mente, pero la Biblia nos dice que la fe bíblica es mucho más que ello. En Hebreos capítulo 11 y versículo 1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note, la fe es certeza. Certeza de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que guarda su palabra. Así que la fe es lo que nosotros tenemos, que nos da la certeza de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, aunque no tengamos evidencia.
porque es también una convicción de las cosas que no podemos ver. O sea, que no podemos ver con los ojos naturales. La fe reside en un área del espíritu, un área espiritual. Y es una certeza, es una convicción interna que nosotros tenemos, que Dios guardará su palabra. La fe bíblica, en Hebreos versos 11 y el versículo 6, también nos dice la Escritura en el versículo 6, que sin fe es que es imposible agradar a Dios. Así que aprendemos algo de esta oración aquí, que la fe agrada a Dios. ¿Cómo sabemos? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Así que lo opuesto en esa oración es verdad también. Si sin fe es imposible agradar a Dios, podemos ponerlo en una manera positiva. Con fe podemos agradar a Dios. Así que la fe es una convicción, la fe es una certeza y la fe es aquí, dice la Biblia, algo que agrada a Dios. La fe bíblica es la fe que agrada a Dios. Es una creencia en la cual Dios se agrada. No es nada más algo que yo creo con mi mente, sino es algo que en mi creencia, en mi fe, la fe bíblica, agrada siempre a Dios. Pero en Romanos capítulo 10 encontramos algo también que el apóstol Pablo revela aquí por el Espíritu Santo. Romanos 10, leamos el versículo 10. En Romanos 10, Pablo dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Ahora el corazón, o sea, el ser realmente interno, donde tú vives en este cuerpo, pero adentro está el verdadero ser, la verdadera persona. Y la Biblia llama a ese centro el corazón, el centro del espíritu del hombre. Y la fe bíblica es una certeza, es una convicción, es algo que agrada a Dios, pero también es algo que reside en el corazón nuestro. Por eso dije que la fe bíblica no es nada más algo que yo creo mentalmente. Puede ser algo verdad, verídico. Pero la fe que cree a Dios es una fe del corazón. Note que no dice que con los ojos se cree, ¿verdad? O con la boca se cree, o con la nariz se cree. No, con el corazón. Y no está hablando del órgano físico que bombea la sangre por el cuerpo. Está hablando del espíritu del hombre, el verdadero yo interno. Con el corazón se cree. O sea que el corazón, el espíritu del hombre, es el instrumento para ejercitar fe. Y dice Pablo, con el corazón se cree para justicia, o sea, para obtener la justicia de Dios. Y con la boca se confiesa para salvación. Así que vemos dos cosas, el corazón y la boca. Por eso la Biblia habla de ambas cosas cuando habla de la fe. Todo el que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Pero obviamente la boca y el corazón están unidos. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. ¿Qué confiesa? Lo que uno cree. Así que la fe bíblica es del corazón. Diga conmigo, del corazón. Es importante que sepa usted eso. Ahora, el versículo anterior, en el mismo capítulo, el versículo 9, nos dice algo más acerca de la fe. Porque si con el corazón se cree, ¿qué es lo que creemos para ser salvo? ¿Qué es lo que debe uno creer? Bueno, Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está otra vez, ¿qué va a creer? ¿Qué vas a creer? Que Dios levantó a Cristo de los muertos. Serás salvo. La creencia en la resurrección es un punto fundamental en la fe cristiana. A veces personas no saben ni por qué creen. Es que yo creí. ¿Qué creíste? Pues yo creo en Dios. Bueno, mucha gente cree en Dios. Los diablos creen en Dios, dice la Biblia. Los demonios y tiemblan. Así que no es una fe simplemente mental, una fe algo que yo, verdad, doy el conocimiento de que es verdad.
sino que dentro de la persona, en el corazón, la persona ejerce una creencia en lo que Dios nos ha llamado a creer, porque no es nada más creer cualquier cosa. Uno no es salvo porque cree que la iglesia a la cual va es la verdadera. Vea, por ejemplo, a la gente católica dice, si pertenece a la iglesia católica, pertenece a la verdadera iglesia. O algunos otros dicen, si pertenece a este grupo o a este grupo. Pero aquí nosotros nos hemos dado cuenta por la revelación de la palabra que la vida eterna no se encuentra en una religión, ni en un programa, ni en ninguna denominación o iglesia. La vida eterna se encuentra solo en una persona, y esa persona es Cristo. Así que cuando nosotros venimos a Dios para creer el Evangelio declara que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, que Él murió por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Ahora, nosotros no vimos a Jesús resucitado, pero tenemos los testigos que Dios designó, su pueblo, sus apóstoles, y nos envió a predicar el Evangelio, a declarar esta verdad que Cristo venció la muerte, pagó por la deuda del pecado y todo aquel que creyere en Él será salvo. Entonces, cuando Pablo dice con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. Ahora, alguien no puede declarar que Jesús es el Señor si no cree que Él vive, porque murió. Pero si murió, o está muerto o está vivo. Son las únicas dos opciones. Entonces el Evangelio declara que Jesús murió. Al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y en la vida cristiana, el Evangelio cuando se proclamó, esa era la verdad. Cristo murió y por eso Él puede perdonar tu pecado. Él puede salvar tu vida porque ahora vive, resucitó al tercer día. Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Yo creo en Jesucristo, que venció la muerte al tercer día, resucitó de los muertos. Esa es parte de una de las declaraciones, de uno de los credos de la iglesia cristiana. El que no cree en la resurrección de Jesús no puede ser creyente, no puede ser cristiano, perdón. Porque la Biblia dice, si creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y otra vez vamos a esto de la fe bíblica. La fe bíblica es una certeza, es una convicción de algo que no vemos. Yo no vi a Jesús resucitado, pero lo creo porque las personas que Él envió con el mensaje de Él, que fueran y predicaran a todo el mundo, ¿verdad? Lo que Él había enseñado, lo que Él había vivido. Pero yo lo creo en mi corazón que Él resucitó de los muertos al tercer día y venció la muerte. Y por eso tengo esperanza para el futuro, porque Cristo dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. No importa en qué tiempo eso sea, quizás nos llegue la muerte antes de que el Señor venga otra vez, pero un día el Señor nos resucitará de entre los muertos, porque Él venció la muerte y puede hacerlo, puede decir gloria a Dios. Así que nosotros creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y Pablo dice, y será salvo. Esta es la fe bíblica, la fe que cree estas cosas que hemos visto aquí en la Escritura, es una fe que agrada a Dios. Y hemos estado hablando acerca de la piedad, de la devoción a Dios. Dijimos, la piedad es la devoción a Dios que resulta en una vida agradable a Dios. Lo repito una vez más. La piedad es la devoción a Dios que agrada a Dios porque vive esa devoción por medio de la fe. Y hablamos que el fundamento de una vida piadosa es el temor a Dios. Esta mañana cantamos acerca del temor de Dios. Entonces, el temor de Dios es uno de los fundamentos para una vida piadosa. Segundo, el amor de Dios. Dios me amó cuando yo no era digno de ese amor. Y el amor de Dios y el temor de Dios forman el fundamento para edificar una vida agradable a Dios, una vida de fe que cree a Dios y nos lleva a desear a Dios sobre todas las cosas.
Yo sé que mi deseo por Dios no es tal como debe ser, pero cada día le pido a Dios, Señor, acércame más a ti. Dame más deseo por ti, por las cosas de tu reino. Ahora Pablo aquí en 1 de Timoteo 4, verso 7, otra vez. Si puede ir ahí una vez más en el versículo 7. Pablo dice, ejercítate para la piedad. Y de hecho esto en el griego es un imperativo. El verbo en el griego aquí es un imperativo. Los imperativos son cosas que se declaran como mandatos, o sea, es un mandamiento. No es una sugerencia si quieres o tienes tiempo. Es un mandato, ejercítate para la piedad. Y Pablo está declarando este imperativo a su hijo Timoteo. Note que Pablo no toma por alto o no, ¿verdad? Pasa como algo así sin importancia el crecimiento en la piedad de su hijo Timoteo. No lo pasa por alto, no lo ignora, sino que le interesa que su hijo en la fe crezca en la piedad. Por eso le manda, ejercítate para la piedad. Y yo no quiero tampoco que usted pase por alto este mandato. No debemos nosotros ser perezosos en lo que concierne la piedad. No debemos de ser flojos espiritualmente. Debemos nosotros ejercitarnos. Esta palabra en el griego es una palabra que se usaba para entrenar. Los atletas entrenaban para los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el tiempo de Pablo. Entonces Pablo está diciendo aquí, entrénate, ejercítate, pero ¿para qué? Para la piedad. Así que nosotros tenemos este mandato como de entrenamiento en la vida espiritual, en la piedad. Como un atleta se prepara para tener éxito en los juegos, ¿verdad?, deportivos. Porque un atleta que no se prepara simplemente se espera hasta el día del evento o de la carrera, no va quizá a ser muy exitoso en ese juego. Porque los que tomaron la disciplina, porque los que entrenaron continuamente hasta el día de la carrera, van a estar más preparados, van a estar en mejor condición. Entonces Pablo nos instruye a nosotros también que debemos nosotros de ejercitarnos, de entrenarnos. Ahora, cuando hablamos de un entrenamiento de un atleta, por ejemplo, hay ciertos principios que ese atleta que se está preparando para tener éxito en la carrera, para tener éxito en el juego en el cual él va a desarrollar, ¿verdad? Tiene que seguir ciertos principios en ese entrenamiento. Y quiero mencionarles varios esta mañana. Primero, Pablo dice, ejercítate, entrénate. O sea, tú hazlo. Tú hazlo. La palabra ejercítate, te es la palabra de donde viene el significado de tú. Tú entrénate, tú ejercita esta disciplina. Así que el primer principio para un entrenamiento es una responsabilidad personal. Yo tengo que reconocer que delante de Dios tengo una responsabilidad personal de ejercitarme si deseo ser una persona piadosa. Y como digo, Timoteo no estaba dando esto o pasando esto por alto en la vida de su hijo en la fe. Le llamó a que él tomara responsabilidad personal por sí mismo. Ejercítate. No es algo que yo puedo hacer por ti, no es algo que tú puedes hacer por mí. Segundo, es conocer el objeto del entrenamiento en el cual estamos. ¿Cuál es el objeto del ejercicio, sino el crecimiento en la piedad? No estoy simplemente haciendo ejercicio sin ningún plan, sin ningún objetivo. El objetivo de la vida cristiana de ejercitarnos es para que crezcamos y seamos más piadosos. Ya dijimos que la piedad consiste de una persona que teme a Dios, el temor de Dios.
una persona que ha reconocido el amor de Dios y está agradecido por ese amor, que lo lleva ¿a qué? A ser una persona que desea más y más en su crecimiento el compañerismo con Dios y la presencia de Dios en su vida. ¿Sabe que hay muchos cristianos que dicen que aman a Dios, pero no tienen tiempo para tomar con Dios? Todos los días se ocupan en muchas cosas, pero menos en aquello que los acerca a una comunión con Dios. Nunca toman tiempo para separarse o para ayunar o para orar o para tomar tiempo diario con Dios, para hablar con Dios, para sincerar su corazón delante de Dios. Nunca toman ese tiempo para pensar de estas cosas que los acercan a Dios y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un deseo por eso, porque no hemos crecido en esa área. Por eso el mandamiento aquí de Pablo es tan importante para ti y para mí. Ejercítate, es un mandamiento. Ejercítate para la piedad. Sabe, yo conozco en mi tiempo en ministerio que llevo mucha gente capaz cristiana. He conocido mucha gente con mucho talento, con muchos dones, pero he conocido a muy pocos piadosos. Hay muy poco cristiano que genuinamente usted ve su vida y ve una persona, un hombre, una mujer piadosa. Y a veces nosotros estamos entrenándonos en mucha actividad cristiana, y aunque la actividad cristiana es buena, pero nosotros queremos ser más buenos en la actividad. Pero lo primero que debemos nosotros entrenarnos es en la piedad, en de que sea más piadoso. En vez de tomar tanto tiempo de entrenamiento en la actividad cristiana. Sabe que tenemos muchos tipos de conferencias para ayudar a los cristianos a crecer en muchas áreas. Cómo ser mejor líder, cómo ser mejor pastor, cómo ser, ¿verdad? Cómo hacer crecer la iglesia. Tenemos todo tipo de conferencias, pero pocas que cómo seguir a Dios con pasión y deseo sobre todas las cosas. ¿Qué conferencia? Ve, no mucha gente iría quizá, dice, no, yo no quiero ir a eso. Quiero que estrategias, quiero saber más actividades para que, ¿verdad?, pueda ser mejor en mi llamado. Y aunque es bueno uno entrenarse en esas áreas, si el enfoque es totalmente en la actividad cristiana y no en la piedad interna, entonces nunca vamos a llegar a ser ese pueblo que la Biblia llama, ¿verdad?, a la gente santa de Dios. Aquí en 1 de Timoteo 4, el versículo 8, nos lleva al tercer principio de entrenamiento. Primero, responsabilidad personal. Conocer el objetivo del entrenamiento es crecimiento. Y número 3, reconocer que hay características esenciales y mínimas, básicas, que son necesarias para ejercitarnos en la piedad, ¿verdad? Características de entrenamiento mínimo, o sea, esto es lo mínimo que uno debe hacer. En 1 Timoteo 4, 8, Pablo compara la piedad al ejercicio corporal, o sea, el ejercicio que hacemos nosotros naturalmente en el gimnasio. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora Pablo aquí tiene, acuérdese, el pensamiento en su mente de un atleta, de una persona que se está disciplinando, ejercitándose, entrenándose para ganar, para correr la carrera. Pero él piensa, esto es simplemente una carrera temporal. Porque el libro de Corintios dice, ellos corren para obtener una corona temporal. Nosotros estamos corriendo para algo eternal. Y Pablo piensa aquí del atleta, ¿verdad?, que se está preparando con ejercicio corporal. Y dice, es provechoso, pero es poco provechoso, porque es temporal. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha. O sea que el ejercitarse a ser como Dios es, la piedad, tiene un provecho para tu vida y una promesa no solamente para esta vida. No solamente trae una bendición de Dios, la vida piadosa que Dios corona de favor, de misericordia en una manera especial, sino también, dice, para la vida venidera también el ejercicio a la piedad
es provechoso. Así que hay valor en el ejercitarse uno para la piedad, porque tiene promesa de lo presente y el futuro. Y Pablo, como digo, así como está pensando de aquellos que están entrenándose, quizá para los Juegos Olímpicos, y aquí lo hace pensar de estas características básicas que una persona necesita en el entrenamiento. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son esas características básicas que necesitamos para ejercitarnos a la piedad? Bueno, primero necesitamos el compromiso. Todos digan compromiso. Díganlo, compromiso. El compromiso es aquello que nosotros tomamos en nuestro corazón para que diariamente nosotros rigurosamente, como aquellos que hacen ejercicio corporal, rigurosamente, diariamente entrenamos nuestra vida, nos ejercitamos para la piedad. Sin el compromiso, ningún atleta tiene éxito. Porque dice, quiero correr en esta carrera de, vamos a decir, de 100 millas, pero no voy a entrenar hasta, quiero que unos cuantos días antes de la carrera. Pues no va a llegar a muy largo en esa carrera. Porque la persona que tiene que correr esa carrera larga tiene que entrenar rigurosamente, continuamente. ¿Por qué? Porque sin el entrenamiento, ¿verdad? Sin ese ejercicio que él necesita hacer, no va a aguantar. Pablo nos dice también que nosotros necesitamos ese compromiso. Necesitamos ser gente que hemos tomado en serio esta meta. Quiero crecer en la piedad. Quiero crecer y ser más como Dios. Quiero temer más a Dios. Quiero hallarme en ese amor que viene a mí por la gracia de Cristo. Quiero crecer en mi deseo por las cosas de Dios y por Dios mismo. Y sabe que nadie llega a ser una persona piadosa sin el compromiso de pagar el precio para ese entrenamiento que diariamente el Señor quiere obrar en nosotros. Y creo que esto era lo que estaba en el corazón de David. Mire el Salmo 63, el verso 1 y 2, cuando David, ¿verdad?, ora a Dios y dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada, digo, si a mí me gusta dormir, ¿qué voy a levantar en la madrugada? Y por eso le decía yo a veces cuando me despierto en la madrugada, en vez de tratar de o frustrarme o tratar de dormirme cuando no puedo, ¿qué hago? Tomo ese tiempo para orar a Dios, para buscar a Dios. ¿Sabe que es un tiempo hermoso? Cuando no pueda dormir usted, en lugar de quejarse, en lugar de tomar píldoras, póngase a orar. Póngase a hablar con Dios. Ejercítate para la piedad, ya que una persona piadosa es una persona de oración. David dice, de madrugada te buscaré. Note el compromiso. No digo si tengo tiempo, te voy a buscar. Mi alma tiene sed de ti. Ve, declara lo que hay en él. Reconozco, tengo esta sed de acercarme más a ti. Mi carne te anhela en tierra seca, en árida. Señor, vivo en un ambiente donde me siento seco, donde no hay aquello que me puede saciar, que puede, Señor, quitarme la sed. Dice, donde no hay aguas, pero te busco. Y dice en el verso 2, y para ver tu poder y tu gloria. Ve, queremos nosotros ver el poder de Dios manifestado en la vida, pero no queremos tomar el tiempo para disciplinarnos, para ejercitarnos, para la piedad. Y David dice aquí, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice, Señor, en el santuario ahí veo tu poder, veo tu gloria, pero luego salgo acá afuera y hay tierra árida y seca y como que no hay nada. Pero aquí también te buscaré, porque así como en el tabernáculo, así como en el santuario, veo tu gloria y tu poder, quiero verla también aquí, Señor, en mi vida. Y por eso de madrugada dice, te buscaré. Es el llanto, la oración de David. Y también en Jeremías 29 vemos la promesa de Dios a los cautivos de Babilonia. El pueblo en cautividad, Dios les dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Note, cuando encontramos a Dios, cuando lo hallamos, cuando lo buscamos, ¿de qué? Con todo nuestro corazón. Ve ahí, esa es la fe que agrada a Dios, la fe que busca, la fe que indaga, como David, en tu tabernáculo, Señor. Y dice la Biblia, me buscaréis cuando me hallaréis cuando me busques de todo vuestro corazón. En Filipenses 3 vemos el compromiso de Pablo. En Filipenses 3, para seguir su crecimiento espiritual, la carrera que lleva. Y dice en el verso 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. A ver, diga ¿qué? Prosigo. O sea, voy hacia adelante siempre, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiero lograr aquello, quiero echar mano a aquello, por lo cual también Cristo me echó mano a mí. Dice, prosigo hacia adelante. Luego verso 14 también sigue diciendo ahí, prosigo a la meta. Ve, ahí está el compromiso. No es algo que hago cada cuando, no es algo que hago si tengo tiempo. Es algo al cual me he comprometido. Prosigo, Señor, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo te hago esta pregunta esta mañana. ¿Has tú hecho ese compromiso? ¿Te describe esto a ti? Las palabras de David, la promesa que Dios dio a los cautivos, el compromiso de David. Prosigo yo, estoy prosiguiendo hacia adelante, estoy buscando, estoy indagando para acercarme más a Dios. Y luego en Hebreos capítulo 12, verso 14, el escritor nos dice aquí, seguid la paz con todos y la santidad. Note, seguid la santidad, ir en pos de la santidad. Usando los términos de Pablo, prosigue hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que se ejercite a la piedad? Porque la piedad incluye la santidad, aquel apartamiento de Dios, aquella limpieza de Dios, aquella vida pura delante de Dios, que sin ella, dice, nadie verá al Señor. Y yo digo que si alguien no tiene deseo de ser más piadoso, es porque no es ni aún realmente un creyente. Porque el creyente, Dios le ha dado un corazón que anhela, no siempre lo hace, a veces falla, pero en su corazón su deseo es ser más como el Señor. Ser y estar en la presencia de Dios es el deseo de toda persona que ha sido nacida de nuevo. Así que hay un precio que pagar en la santidad. Y nunca podemos decir así, la santidad está en venta. La santidad nunca viene en una manera barata. Tenemos nosotros que ejercitarnos, que entrenarnos. Y otra característica básica del entrenamiento, no solamente el compromiso, sino segundo, una persona que se está entrenando para algún deporte, para ser mejor en un juego, necesita un entrenador. Todos los atletas que tienen y son atletas exitosos, aún al nivel mundial, usted ve personas como aquellos que juegan el básquetbol, por ejemplo, profesionalmente, que ganan millones de dólares. Personas muy capacitadas en ese deporte. Todos ellos tienen un entrenador. Decimos, pero tiene, o sea, es la persona quizás más destacada en su deporte. ¿Por qué necesita un entrenador? Porque el entrenador es el que lo observa. Y cuando no hace la manera que debe hacer correctamente, el entrenador está ahí ¿para qué? Para darle la corrección, para que siga siendo exitoso. Nosotros necesitamos tener un entrenador, un maestro competente. Y nadie puede ser piadoso sin el entrenador que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el entrenador que nos ayuda a ejercitarnos para la piedad. De hecho, Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo venga, dijo, Él os enseñará todas las cosas que yo he dicho. Él los llevará a la verdad. O sea que Él viene, ¿para qué? Para enseñarnos. El entrenador espiritual, el Espíritu Santo, está en tu vida para corregirte. Está para llamarte la atención cuando estás desviándote en tu manera de vivir, para entrenar tu vida para ser piadoso. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, escúcheme, para entrenarnos en la piedad. Dios también ha puesto en el ambiente físico, en la iglesia, a líderes, pastores, que Dios ha puesto que supervisan nuestra vida, nuestra manera de vivir, y tienen también la autoridad de Dios, mire Hebreos capítulo 13, para corregirnos, para hablar a nuestra vida cuando ven que no estamos llevando adelante el propósito para el cual Dios nos llamó, ejercitándonos hacia la piedad. Quizá estamos ejercitándonos, pero hacia otras cosas que nos están tomando el enfoque de la vida cristiana. A veces he tenido que hablar con personas que están tan ocupadas en las cosas rutinarias del día que nunca tienen tiempo para las cosas de Dios. Nunca tienen tiempo para estar en la iglesia. Sí, pastor, voy a ir cuando tenga tiempo. Pero Dios te ha llamado, te ha ordenado a que no dejes o hagas a un lado, ¿verdad?, la comunión con los santos, con los hijos de Dios. La iglesia es importante para el pueblo de Dios y el crecimiento de Dios. Pero Dios en la iglesia, la Biblia dice, ha dado pastores, maestros, evangelistas, todo diferente tipo de ministerio. En Hebreos capítulo 13 y verso 17, Hebreos 13, verso 17, el apóstol que escribió esta epístola dice, Hebreos 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ve, aquí hay dos cosas que la mayoría en la iglesia a veces no acepta porque no recibe la palabra de Dios como debe recibirla. Aquí hay algunas instrucciones para el pueblo de Dios concerniente a los líderes. Una, obediencia, y segunda, sumisión. Pero note, no es solamente al Señor. Yo me someto a Cristo. Y hay personas que usan esa como excusa para no obedecer a los líderes a quien Dios ha puesto sobre ellos. Yo solamente, ¿verdad?, obedezco a Cristo. Pero Cristo fue el que dio y puso pastores en la iglesia sobre ti. Y por eso aquí la Escritura nos dice, obedece a vuestros pastores. Pastores porque hay una pluralidad de pastores en la iglesia. Y dice, y sujétate a ellos. O sea que hay y llama de nosotros una sumisión a los líderes que Dios ha puesto que supervisan nuestra vida espiritual. Y que cuando ellos ven algo en nuestra vida tienen el derecho de hablar a nuestra vida porque estamos conectados al cuerpo y debe haber obediencia. Ahora, estamos hablando de ejercitarnos a la piedad. ¿Cómo voy a ser piadoso sin obediencia? ¿Cómo voy a ser piadoso sin sumisión? Si Cristo es el ejemplo y al cual nosotros estamos siendo conformados, Él que era Dios se humilló hasta la muerte, dice la Biblia. ¿Hasta cuánto querrá Dios que tú te sometas? Y yo me someta. ¿Ve? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Velan. Uno que está velando es como el pastor que vela las ovejas, está viendo. Ve, el entrenador que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro de los líderes que Dios ha ungido para velar tu vida,
Ve, ellos observan tu vida y cuando ven algo en tu vida, como entrenador, no es para decirte qué hacer, sino para ayudarte a ser mejor y caminar hacia la piedad a la cual Dios te está dirigiendo. Muchas veces esa palabra viene en corrección de comportamiento. Y es ahí donde a veces, porque vivimos en un país donde, ¿verdad?, tenemos libertad para hacer como querramos y creemos que en la iglesia tenemos ese mismo privilegio, pero no es así. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. Es un pueblo regido y gobernado por Dios a través del Espíritu Santo, a través de la autoridad que Él ha dado en la iglesia. Y aquí es los pastores. Entonces, cuando nosotros queremos crecer, queremos ejercitarnos a la piedad, una de las cosas que yo necesito reconocer, que necesito un entrenador que me ayude. Y esa corrección a veces viene a través de un pastor, de un líder que Dios ha dado para supervisar mi vida porque ven que no estoy desarrollando mi caminar como debe ser. No se ofenda, no lo tome mal. Recuerde, Señor, estoy en entrenamiento. Y aunque yo sepa hacer lo que creo que estoy haciendo y creo que lo puedo hacer, aunque sea el mejor, aunque sea el profesional, como en el deporte, el profesional también tiene un entrenador que lo ayuda. Lo hace ver quizá algo que no puede ver. Entonces nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios nos corrija, que la palabra de Dios, los principios del reino, sean vividos en nuestra vida porque alguien nos ayuda para verlos en una manera quizá más clara. Así que nosotros necesitamos una exposición continua y constante a la palabra de Dios si queremos crecer en la piedad, si queremos ser entrenados y ejercitados en la piedad. Dios usa la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra, los pastores usamos la palabra, pero no es solamente las verdades de la palabra que son necesarias. Escúcheme, no es nada más que yo lea algo que la Biblia dice y como un hecho lo tome y diga, bueno, eso dice la Biblia. Porque eso no me transforma. ¿Qué es lo que transforma mi vida? Cuando esa verdad es aplicada a mi corazón por el Espíritu de Dios. Y por eso cuando viene la corrección, viene la enseñanza, tengo que dejar que el Espíritu Santo me hable, aunque me haga inconfortable, aunque no me guste. Porque ¿qué de nosotros cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos corregían, nos gustaba? Claro que no, no me gusta. Pero papá o mamá nos decía, pero obedezca de todos modos. Aunque no le guste, aunque no se sienta bonito, haga lo que le digo. ¿Por qué? Porque eso va a causar que venga el fruto que la madre o el padre sabe vendrá a consecuencia de esa obediencia. Entonces nosotros, aquí en 1 Corintios 2, verso 11, el apóstol Pablo nos da esta verdad. Quiero que la lea conmigo. 1 Corintios capítulo 2, empezando en el verso 11. Y Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora hay aquí algo muy importante. ¿Quién conoce lo que está dentro de ti? Nadie. Nadie sabe lo que tú estás pensando en tu corazón. Nadie sabe lo que tú llevas en tu corazón, solo que tú lo compartas, abras tu corazón con alguien. Y así como tu espíritu solamente sabe, nadie más afuera de ti puede saber lo que está pasando en tu corazón, sino en tu espíritu. Así también, Pablo usa esta analogía, dice, así también nadie conoce las cosas que están en Dios, sino ¿quién? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Él es el que conoce. Así que si tú vas a conocer, escúchame bien, las cosas de Dios,
Las cosas aquellas que te hacen piadoso. Si tú vas a conocer el temor de Dios, el amor de Dios, no importa qué sea, cualquier cosa que esté en Dios o en el reino de Dios, si tú y yo las vamos a conocer, si las vamos a entender, necesitamos el entrenador, el Espíritu Santo, que nos va a ejercitar hacia la piedad. Si nos vamos a acercar a Dios, será porque conocemos el beneficio de acercarnos a Dios, porque el Espíritu Santo nos los ha revelado. Y note lo que sigue aquí diciendo en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo podemos saber lo que Dios nos ha concedido? Note, no nos va a conceder, ya nos los ha concedido. Digo, pero si los ha concedido, ¿por qué es que no es evidente en mi vida todavía? Porque necesitas ejercitarse hacia ello para que esa vida piadosa, esa piedad, es conformidad a Cristo, el Espíritu Santo que ya vive en ti, quiere traerte a esa conformidad para que tengas éxito en tu vida espiritual. Él te ha sido dado para que sepas, para que entiendas lo que Dios te ha concedido. Y cuando tú entiendes, y no entiendes aquí, la verdad aplicada a mi corazón. Acuérdense, con el corazón se cree. Yo puedo creer aquí que Dios quiere que yo sea como Cristo, pero no serlo. Porque la verdad de ejercitarme a la piedad tiene que ser algo que voy a Dios con mi deseo, creerle, Señor, tú eres el único que me puedes formar para ser más como tú eres. Tú eres el único que puedes traerme a ser más como Jesús. Señor, vengo y te pido a ti, hazme más como Jesús. Era el clamor de David: Señor, te buscaré de madrugada. Estoy comprometido, quiero hacerlo. Y por eso le hice la pregunta: ¿es así? ¿Es esto en su vida? ¿Lo ves esto en tu vida? ¿Tienes ese deseo? Pídeselo al Señor. Señor, acércame más. El Espíritu Santo lo necesito para que me muestre las cosas que tú ya me has dado. Y luego sigue diciendo en el verso 13, las cosas que Dios nos ha dado, dice, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que son enseñadas, sino con las que enseña el Espíritu. Mire, la palabra no de sabiduría humana, no lo que solamente yo puedo pensar y saber. Y puedo saber la verdad de la Biblia aquí, pero necesita venirse de aquí al corazón, donde yo la creo, donde yo estoy convencido que este es el camino que Dios ha señalado. Y luego dice esas palabras, nosotros las hablamos. Ve, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, tiene cuidado de su vida espiritual. Le está ordenando, sí, pero porque se interesa por él. Las palabras que hablamos, dice Pablo, las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ve, entonces nosotros tenemos que tomar esas palabras de Dios y dejar que el Espíritu Santo las tome y no sean palabras simplemente que oímos, sino palabras que ponemos en práctica, que ponemos por obra. Y estas son las que el Espíritu Santo enseña. Pero déjeme decirte, si esto no está pasando en tu corazón, tú quizás estarás creciendo en un conocimiento, pero un conocimiento religioso. Simplemente conocer la Biblia y conocer lo que la Biblia dice. Un conocimiento simplemente mental, religioso, pero que no transforma mi vida. Ese conocimiento religioso, escúcheme, puede ser peligroso para la vida cristiana. Una persona que solo lee la Biblia para tener conocimientos o para discutir con alguien, ese conocimiento al final puede ser algo muy dañino para su vida espiritual.
porque piensa que es solamente algo que yo puedo manipular, yo puedo arreglar en manera para hacer argumentos. Pablo dice aquí en el primera de Corintios, aquí donde estamos, en el capítulo 8 y el verso 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Está hablando a la iglesia. Dice, ya sabemos todos que los ídolos realmente no es nada, va a decir. Todos tenemos conocimiento. Sabemos que hay un Dios nada más, los ídolos no son nada. Pero dice, el conocimiento, ¿qué hace? ¿Qué te hace? Envanecerte. Entre más conocimiento tengo, más sé, creo que me hace mejor que otros porque ellos no saben. Pablo dice, el mero conocimiento solamente envanece. Pero el conocimiento que es acompañado con algo espiritual, como es el amor, dice, edifica. Así que si usted lee todo este capítulo 8 de Primera de Corintios, se va a dar cuenta que la iglesia tenía conocimiento de que los ídolos realmente no eran nada. No había problema con comer carne sacrificada, porque los ídolos no son nada. Todo es de Dios. Pero no tenían el conocimiento, escúcheme, de una persona piadosa para amar a su hermano de tal manera que no lo hacían tropezar. Tengo conocimiento religioso, pero cuando trato con mi hermano, lo trato como nada. Y Pablo dijo, no, el conocimiento es bueno, pero tiene que ser acompañado con el amor, porque el amor edifica. En inglés, este versículo da el cuadro, la impresión de que el conocimiento, y digo esto porque mi padre era panadero, cuando usted pone la levadura en el pan, ustedes que saben cocinar, ¿qué hace la levadura con el pan, con la masa? Se infla, ¿verdad? Se levanta. Me acuerdo de mi papá, que era panadero, ¿verdad? Usaba, y cuando hacía, ¿verdad?, las conchas, se inflaba. Pero era puro aire adentro. Estaba inflado nada más. Pero la Biblia dice, pero el amor no es algo que solamente infla, es algo que edifica. Es diferente edificar que solamente inflar, ¿no? Y ese es el cuadro que la iglesia, el knowledge puffs up. Pero el amor edifica. El amor es sólido. El amor es algo que causa que haya un fundamento que sostiene. Entonces nosotros no queremos simplemente un conocimiento religioso. Así que tenemos compromiso. Otro principio básico en el entrenamiento es tener, un buen entrenador que nos enseñe. Y número 3, tenemos que practicar la piedad. La práctica es aquello que pone los pies al compromiso. ¿Verdad? Si hacemos compromiso, pero nunca tomamos los pasos para practicar en lo que queremos nosotros quizás perfeccionarnos, nunca vamos a llegar a nada. La práctica aplica la enseñanza del entrenador. El entrenador me está dando instrucción, dirección, pero si yo no lo pongo por práctica o por obra, ¿de qué me sirve? Nada, estoy escuchando en un oído y sale por el otro. La práctica de la piedad nos habilita para llegar realmente a ser gente piadosa. Y por eso usted y yo necesitamos practicar diariamente. Aquí es donde dije que tenemos que pagar el precio diariamente si queremos y deseamos ser gente piadosa. Yo hago la pregunta esta mañana, ¿practicas tú el temor del Señor en tu vida? Debes hacerlo si quieres ser piadoso. ¿Meditas tú en la presencia de Dios durante tu día? ¿Tienes quizás un sentido donde percibes la presencia de Dios que está contigo donde quiera que está? Quiere decir que
No importa dónde esté, no importa con quién esté o que esté solo. Percibo que Dios está conmigo. Y por eso me ayuda a mí para ejercitarme para la piedad. No soy una persona que digo, bueno, nadie me está viendo, nadie está aquí, así que puedo hacer lo que quiera. No, porque Dios está viendo mi vida. Reconozco, temo a Dios. Lo temo de tal manera que medito a veces en su carácter y la responsabilidad tremenda que yo tengo de vivir de tal manera delante de Él que mi vida le agrade. ¿Sabe que si tú y yo viviésemos de esa manera todos los días, no anduviéramos murmurando de gente, no anduviéramos quejándonos de todo mundo? ¿Por qué? Porque Dios en la Escritura me dice que no debo de ni murmurar, ni andarme quejando, sino que debo de confiar en Él en todo momento. Y si yo temo a Dios, otra vez el temor de Dios, es que yo reconozco que Él es soberano, que Él me está viendo donde quiera que yo estoy. Y ejercitarme a la piedad quiere decir que por mi temor a Dios, yo voy a obedecerle, yo voy a hacer lo que Él me manda, esté alguien viéndome o no me esté viendo. Y si no tenemos ese deseo de practicar esta piedad delante de Dios, entonces no somos serios en lo que concierne al crecimiento en la piedad. Quiero terminar aquí con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 57. Isaías 57, en el Antiguo Testamento, el verso 15. Vamos a tomar uno de los rasgos del carácter piadoso, que es, y es como un ejemplo, la piedad. Si yo quiero ejercitarme para la piedad, ¿cómo debo hacerlo? Vamos a hablar de uno de los rasgos para terminar aquí esta mañana de la humildad, de la piedad, y es la humildad. Ahora, si tú y yo estamos convencidos que la humildad es uno de estos rasgos piadosos, ¿cómo es que nosotros nos formamos, nos ejercitamos a la piedad en esta área de la humildad? Mire, vamos a Isaías 57. Y esa es una de las maneras. Usted puede tomar la escritura y meditar en ella. Y la meditación es una de las maneras que usted puede tomar la palabra y crecer en piedad. Aquí en Isaías 57, Dios nos dice algo. Mire el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Note, Dios se denomina el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y allí Dios nos da esta indicación de quién es la persona con la quien Él desea habitar o habita. Note, como alto y sublime, como aquel que habita la eternidad, que es eterno, que es santo completamente. Y nos dice, yo habito en la altura y la santidad. Y podríamos decir, bueno, sí, Dios es alto, sublime, Dios es santo y Él está allá. Pero Dios dice, y yo quiero también habitar con el quebrantado y el humilde de espíritu. O sea, no una persona que siempre está jactándose en, ¿verdad?, su orgullo, sino alguien que reconoce la humildad. Es algo, Señor, que yo necesito más en mi vida. ¿Cómo es que seré más humilde? Bueno, meditando en la palabra, dejando que Dios me hable. Y cuando usted lee escrituras como esta, ¿quién es Dios? Tú eres uno que estás allá, Señor, alto, sublime, elevado sobre todo en la eternidad. Yo soy temporal, estoy aquí por un tiempo,
Es como un vapor mi vida que aparece un poco y luego al rato se va a desvanecer, pero tú, Señor, permaneces para siempre. Y aquí tú me dices que tú estás en esa altura y esa santidad, pero también estás dispuesto a qué? A que yo habite contigo y tú conmigo, si soy qué? Humilde de espíritu. Y es ahí donde tú puedes enfrentar cualquier orgullo en tu vida. Es ahí donde tú abres tu corazón al Espíritu Santo para que Él te pueda hablar y que Él te pueda corregir y decir, mira, acuérdate cuando hablaste con fulano de tal y le hablaste en una manera arrogante. ¿Ve? Y el Espíritu Santo nos redarguye. Y ahí es donde tú te ejercitas para la piedad. Ahí es donde tú reconoces, Señor, gracias por ser mi entrenador, que estás a mi lado siempre. Y no permites que nada, Señor, que no te agrade a ti, siga en mi vida. Es ahí donde tú y yo nos arrepentimos y decimos, Señor, yo quiero ser ese hombre humilde de corazón para habitar contigo. ¿Por qué? Porque te anhelo. Porque eres el deseo de mi vida. Eres el deseo de mi corazón. No el ser arrogante ni orgulloso. Eso quiero dejarlo atrás. Señor, hazme así como tú eres. Ve, y allí el Espíritu Santo puede transformar, tomar esta verdad que se encuentra aquí en muchos lugares en la palabra y la aplica a tu corazón. No solamente leas una escritura tan tremenda como esta que revela de lo que es Dios y solamente la pases por alto así. Medita sobre ella. Dios dice, entonces yo voy a vivificar el corazón de aquellos que se humillan, de aquellos que son y que están quebrantados de corazón. Y luego ahí en Isaías también, el capítulo 66, hay otra escritura también que pueda meditar. Y como digo, hay muchas a través de la palabra como estas. Y cuando llegues a escrituras como estas, detente. Acuérdate, estoy ejercitándome para la piedad. No estoy nada más leyendo capítulos para cumplir con mi lectura bíblica. Sino dice el Señor aquí en Isaías 66:1, Jehová dice así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa, dice el Señor, que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjate, el Dios que hizo todo se digna en humillarte y prestarte atención cuando tú vienes a Él como humilde de espíritu. Y que le dice, Señor, como dijo Jesús, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. El que tiembla a mi palabra, el que lee, el que escudriña, el que medita lo que yo digo y lo toma en serio. ¿Y quién es este? Este es el que hizo los cielos y la tierra y que se sienta, dice, en el cielo como un trono, donde reposa. Dice, con aquel que es humilde de espíritu, aquel que toma mi palabra seriamente y cuando la lee, reconoce de quién es esta palabra, del Dios que habita en la eternidad, en lo alto, el santo, aquel que habita con aquel que es humilde de espíritu. Y allí puedo alabar a Dios y decirle, Señor, cómo tú te dignas. El Dios que no solamente creó el universo, sino que sostiene todo con su mano. Que te dignes en oír mi voz, mi clamor. Señor, no tiemblo en tu palabra como debo, pero ayúdame. Ayúdame para tomar esta palabra tuya, para dirigir mi vida, para corregir mi comportamiento, para formar en mí, Señor, aquel carácter piadoso que a ti te agrada, porque deseo caminar contigo, como tú, Señor, te has dignado de bajar
y venir a mí para caminar conmigo. Padre, te damos gracias esta mañana. Te agradecemos por la obra que tú has hecho a través de nuestro Salvador Jesucristo. Nos has sacado del mundo de la esclavitud, de las tinieblas, y nos has traído a un reino, Señor, de la luz, a un reino donde tú requieres de nosotros, Señor, que respondamos en fe, que te creamos, Señor, que recibamos tu palabra para que tu Espíritu tome esa palabra, esa verdad y transforme nuestro corazón. Creemos, Señor, en tu palabra. Ahora, Señor, forma en nosotros ese espíritu, Señor, que toma tu palabra sobre todas las cosas, porque la fe es la certeza, la convicción de las cosas que no vemos, pero que creemos porque sabemos que tú eres un Dios de verdad, que jamás puedes mentir. Te doy gracias, Señor, esta mañana por cada uno de estos vasos aquí en este santuario. Y aquellos que ven en línea también, te pido por sus vidas, Señor, y que ellos tomen esta determinación, este compromiso, y que digan, Señor, yo te necesito, Espíritu Santo, en mi vida como ese entrenador perfecto que me corriges, que me enseñas, que me guías. Porque necesito, Señor, tenerte en mi vida para llegar a ser aquello a lo que tú ya me has llamado, a ser conformados a la imagen de Jesús. Hazme más, Señor, como tú eres. Y quita de mí, Señor, todo aquello que no te agrada a ti, toda aspereza carnal. Llena, Señor, mi corazón con un espíritu de piedad. Y hazme, Señor, ser ese hombre, esa mujer que camina contigo y te agrada en todo. Te pido esto, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, por el cual, Señor, yo puedo lograr esto, solamente por su gracia. Y, Señor, que este momento sea un momento de cambio para mí. Si tú estás aquí esta mañana y tu prioridad no ha sido las cosas de Dios, sino las cosas del mundo, las cosas temporales, pídele al Señor ahí donde estás. Ven, Señor, perdona, ven en arrepentimiento, créele a Él. Y quizás, Señor, esta mañana muchos que escuchan y que oyen puedan abrir su corazón, invocar tu nombre, arrepentirse, Señor, de haber puestote a ti y tu espíritu a un lado. Y que este momento digan, Señor, perdona. Ven, Señor, y ten misericordia de mí, un pecador. Transforma mi corazón, hazme parte de este pueblo piadoso. Y esto te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y para ti sea toda la gloria y toda la honra. Llévanos de este lugar, Señor, para vivir esta vida que a ti te agrada. Y como Enoc, Señor, caminar contigo todos los años de vida que tú nos des. De una manera que te agrada a ti en todo. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Y a ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria.